Este de aquí. Parte 2. Bienvenidos a los errores más costosos de toda la historia. Parte 2. En fin, mi hermano ya trajo el primero, así que vamos con el segundo. ¿Por qué no? Fuga. Años por un valor de Pues ya saben, ¿no? Pues de sorprendente. 2.000 millones de dólares, y lo que los causó es absolutamente aterrador. Descubramos por qué, además de desentrañar la razón de un enorme socavón en Chicago durante Te van a 2 silenciar décadas. los huevones. Nah, no me pueden silenciar, güey. Como intenten hacerme algo, los acuso como hombres topo. La explicación de que tantos puentes siguen derrumbándose y mucho más, mientras exploramos los errores más costosos de la historia, comenzando con Bueno, pasa quinto como. el 13 de enero de 2012, el barco italiano Oh, si no, el Concordia, güey. ¡Nah! Si quieren más contexto de este barco, traje literalmente un video exclusivo hablando sobre tela y por si lo quieren buscar. Así pongan nomás de Momus Concordia. Y ahí va a aparecer, güey. Costa Concordia zarpó para un crucero de una semana por el mar Mediterráneo, pero trágicamente estaba destinado a convertirse en una de las pérdidas marítimas Ya ha puesto Estados Unidos, Francia y Dubái. Me gustaría ver algo de Latam, pero no sé. más costosas de toda la historia. Pocas horas después de partir de Civitavecchia, el capitán Francesco Schettino se desvió de la ruta habitual al ordenar un saludo marítimo mientras se aproximaba a la isla de Giglio, una zona conocida Tampoco está grande el barco, pero bueno, representativo. por sus afloramientos rocosos. El saludo, concebido para impresionar a los pasajeros y a la gente en tierra al bordear la costa, comenzó a desmoronarse cuando se hizo visible un terreno peligroso. Schettino ordenó un cambio de rumbo, pero problemas de comunicación con el timonel indonesio provocaron que el barco se desviara. En los 13 segundos que tardó en rectificar, el barco encalló a 1.023 tripulantes y 3.206 pasajeros a bordo, sufriendo una fisura de 53 metros en el costado de babor y una inundación ¡Qué puta madre, la nomás! en 5 zonas clave antes de volcar y causar la muerte de 32 personas. En septiembre de 2013 se inició una operación para reflotar el barco y librarlo de las enormes rocas en las que estaba incrustado, con un costo récord de 1.200 millones de dólares. El capitán y otros 4 miembros de la tripulación fueron juzgados y condenados Sí, más contexto allá, pero güey, este hombre abandonó el barco. Ya después me dijeron, en ese video no sale, así que aquí lo cuento, que todo fue culpa de este pendejo por querer saludar a un amante, hacer alusión, en fin. Muchas mamadas. por mala conducta. El capitán Schettino en concreto fue condenado a 16 años de prisión por sus acciones, tras descubrirse que no solo era responsable del inapropiado y peligroso saludo, sino que también se había distraído de sus funciones por una bailarina Vean, aquí sí lo dijo. moldava a la que había llevado ilegalmente al puente de mando para una compañía romántica. Ah, es verdad, no era el amante de la isla, sino que quería presumirle allí. Típico. El valor total del desastre se estima ahora en 2.000 millones de dólares, más del triple de los 612 millones de dólares que costó construirlo, lo que incluía la Ni lo tuvieron que destruir, güey. Y estaba nuevo el puto barco. 5 años y medio tenía cuando esto pasó. indemnización a las víctimas, demandas de Se murieron 32, si no me recuerdo. hasta 93 millones de dólares, importes de salvamento y 100 millones de dólares para desguazar el barco. En el año 2000, uno de los peores accidentes submarinos en tiempos de paz de la historia tuvo lugar frente a las costas de Rusia. No, otro submarino, güey. Me duelen cuando son los submarinos, es que son increíbles. El submarino nuclear Kursk de 18.000 toneladas se encontraba realizando un ejercicio de entrenamiento en el mar de Barents cuando de repente una enorme explosión sacudió la zona. Minutos No después mames. se produjo otra explosión aún mayor, que abrió una enorme grieta en la proa del submarino, de 155 Que esas madres no son nucleares, güey, qué pedo. metros de eslora. Destrozado por las explosiones, el Kursk se hundió a unos 107 metros de profundidad. De los 118 Oh. tripulantes, solo 23 lograron sobrevivir a las explosiones iniciales y No. quedaron atrapados a cientos de metros bajo el agua. Lamentablemente, los equipos de rescate internacionales no pudieron llegar a tiempo y todos los tripulantes perecieron trágicamente. No, verga, güey. Al ser interrogados sobre el accidente, las Uf, mejor haber muerto
durante la explosión, porque... ¿De qué murieron, güey? De falta de oxígeno, probablemente. Aunque bueno, morir de falta de oxígeno no es tan feo porque es como irte quedando dormido lentamente. Así que no sé, la verdad. Las autoridades rusas afirmaron que podría haber sido causado por una colisión con un submarino extranjero o por una antigua bomba submarina de la Segunda Guerra Mundial. Pero la verdad finalmente salió a la luz. Una comisión de la Armada rusa determinó que uno de los torpedos superpesados 65-75A del Kursk había sufrido una fuga y explotado en su cámara debido a una soldadura defectuosa. Al igual que muchos torpedos, los 65-75A utilizaban peróxido de hidrógeno como combustible submarino. Y Ha de ser desesperante. Eso sí, imagínate. Está encerrado en un ataúd de metal gigante, güey. este compuesto químico puede volverse explosivo al entrar en contacto con un catalizador, que en este caso era el revestimiento de cobre de los tubos de lanzatorpedos. La explosión del combustible provocó un incendio, que a su vez causó la detonación de toda la munición a bordo. Se necesitaron Puta madre, güey, no. 14 meses para recuperar parte del submarino. En una Mira nomás. Güey, ¿qué habrán pensado esta pobre gente, güey? Habrán pensado en un inicio, pues, me imagino que pensaron que los estaban atacando. costosa misión de rescate que se llevó $70 millones. Pero eso no fue nada comparado con los $1.000 millones que costó construir el submarino de 6 años. En dinero actual, eso equivale a unos $1.880 millones. Supongo que La alguien fue despedido verga. por ese percance con la soldadura. Probablemente desde otro lanzatorpedos. Nada, eso. Sí, porque, güey, acá en Rusia, no sé cómo en otros lugares, pero tengo entendido que acá cagaron las playas básicamente de esta forma. Netflix no siempre fue el éxito internacional de streaming que es hoy. Antes de series como Tiger King, Stranger Things y La Casa de Papel, Netflix alquilaba DVDs en Banca que la primera temporada de La Casa de Papel es buena y que la segunda es muy mala. Estados Unidos mediante un sistema de correo. Fundada en 1997, se convirtió en la primera tienda de alquiler de DVDs online de todo el mundo y solo contaba con 30 empleados y 925 títulos. En 1999 introdujeron un servicio de suscripción y consiguieron recaudar $30 millones en financiamiento de capital de riesgo. A pesar de estar perdiendo dinero, confiaban lo suficiente en su modelo de negocio como para ofrecerle a Blockbuster la venta de El papel no es Netflix para por tan mí. solo 50 Aunque me millones. gusta el mame en torno a ella. A mí me gustó mucho la primera temporada. Se me hizo muy buena. Pero la 2, ya se nota, güey, que no la habían pensado como pensaron la primera y todo es un... Todo son un chingo de... ¿Cómo se llama? De casualidades. de dólares. Blockbuster, líder indiscutible de alquiler de videos domésticos con 9.000 tiendas y un valor de mercado de $5.000 millones en su apogeo, rechazó la Sí, puta madre, güey. Ay, a verga. Miren cuánto valía Blockbuster, güey. No seas so... ¿eh? La soberbia, güey. Le pasó a Blockbuster, le pasó a Nokia, le pasa a muchas empresas. oferta. Años después se arrepentirían amargamente de esta decisión, con la transición mundial de los cassettes de videos a los DVDs y finalmente al streaming online. Netflix adaptó su modelo de negocio. No fue hasta 2004 que Blockbuster lanzó Blockbuster Online, ofreciendo alquileres ilimitados de DVD para competir con Netflix. Pero Netflix ya tenía la ventaja en el mercado online. Luego También podemos hacer un comercial. Game Boy Advance, Marine Games and Computer Today. DVD para competir con Netflix. Pero Netflix ya tenía la ventaja en el mercado online. Luego, en 2007, lanzó su plataforma de streaming online, que ya estaba disponible internacionalmente en 2010. Para Blockbuster, esto fue un golpe de gracia. Muy poca El mayordomo se lanza como un torpedo. gente alquilaba videos y DVDs en las tiendas, y sus ingresos sufrieron una seria caída. En 2010, se declararon en bancarrota y se determinó que su valor era una fracción de su valor de mercado anterior. Es una mierda, güey. Justo cuando aquí había un Blockbuster, yo no podía ir porque tenía... ¿Cuántos años tendré yo en ese entonces? Como 8, 9 años quizás, no me acuerdo, güey. Y nunca pude ir. Tan solo $24 millones. Netflix, por otro lado, prosperó. Con una capitalización de mercado máxima de más de $500 mil millones en 2025, eso es aproximadamente 100 veces la valorización máxima de Blockbuster. ¡Auch! Sí, perra madre.
Este es el Hotel Ryugyong de 3.000 Este lo vimos en otro top, pero sí. habitaciones situado en Pyongyang, la capital de Corea del Norte, y es uno de los mayores derroches de dinero que nuestro mundo haya visto jamás. Gracias a su opresiva dictadura, Corea del Norte recibe apenas unos 300.000 visitantes extranjeros al año. Entonces, ¿por qué necesitarían un hotel de 3.000 habitaciones? Prácticamente nada. Y es horrible, o sea, muchos que han ido dicen que está interesante, pero que es muy feo porque les controlan todo, güey. O sea, todo lo que vayan a hacer es guiado. Ellos no pueden ir por libre grabando ni nada. Es guiado, te dicen dónde puedes grabar, en dónde no, lo que vas a comer, lo que no. O sea, todo está bloqueadísimo, güey. Pues a mediados de los 80, Corea No, reciclaje, tal vez. del Norte quiso demostrar su poderío al mundo y decidió que este edificio de 105 plantas era la solución. Fue diseñado como un conjunto de 3 salas, cada una inclinada a 75 grados, que se La neta era muy buena idea, güey. Se ve muy chingón. elevaban desde una amplia base hasta una cima cónica. Convergerían en las 15 plantas superiores que albergarían restaurantes de primera categoría y varios miradores. Y si todo salía bien, este iba a ser la joya de la corona arquitectónica de Corea del Norte. Pero eso resultaría ser un gran ¿y sí? La construcción comenzó en 1987, pero para Chihuahua, un manual de cómo 1989 conseguir el control absoluto de la población en los 2000. el hotel estaba lejos de estar terminado. Alegaron que problemas de ingeniería habían retrasado el proyecto, pero que se inauguraría en 1992 para celebrar el 80 cumpleaños del líder supremo Kim Il-sung. Sin embargo, para 1992, la economía de Corea del Norte se había desplomado. El proyecto se detuvo por falta de fondos, dejando una fea pirámide en concreto sin terminar que afeaba el horizonte de Pyongyang. Sí, ya le pusieron pantallas, güey. Tiene propaganda. O sea, está vacío por dentro, pero... O sea, esas imágenes que han visto son reales. No está tan feo, la verdad. No está feo. Parece que ahí está el güey, pero no, realmente no. Colmo, la construcción le había costado a Corea del Norte la asombrosa cifra de 750 millones de dólares, lo que en aquel Puta entonces madre, representaba güey. un enorme 2% de su PIB. Durante 16 años, la estructura inacabada permaneció en pie sin ningún avance. Incluso la vieja grúa de construcción, oxidada y atascada en su cima, se oxidó demasiado para ser utilizada. ¿Podrían ¿Y cómo quitas eso, güey? O sea, ¿cómo arrancas una madre con un helicóptero? O sea, desoldándola y helicópteros para matarlo la chingada. haber demolido la estructura? Pero eso habría demostrado al resto del mundo que no tenían ni los recursos financieros El video siguen. Pues este dura un chingo, hija. No creo que te avientes toda una hora bañándote. Pero por si las dudas, 8 versiones terroríficas de Godzilla. Teorías conspirativas resultaron ser ciertas. Mis ahorros, mi dinero. Ese es un video de Cruz Bane. Hay una que otra joyita. ni el poder para terminar lo que habían empezado. Pero escapar de Corea no fue Sorprendentemente por no buscar una mejor vida, solo estaban buscando comida y terminaron perdiéndose en la Corea del Sur o incluso otros lados. fue hasta 2008, bajo el régimen de Kim Jong-il, que se reanudó la construcción. El gobierno norcoreano había firmado un acuerdo de inversión con la empresa egipcia Orascom, de los cuales 180 millones de dólares se destinarían a la finalización del hotel. Para 2011, el exterior estaba finalmente terminado. Se instalaron paneles de vidrio en la fachada, dándole un aspecto moderno y elegante. Pero curiosamente, el interior estaba lejos de estar terminado. En 2012, el año de su supuesta inauguración, un grupo de turistas recibió una visita única al interior del hotel. Vastos espacios de concreto duro y frío los recibieron desde cada ángulo, sin ningún tipo de mobiliario ni accesorios. Ni siquiera estaba conectado a la red eléctrica. En 2017, 30 años después del inicio de la construcción de este hotel que habría arruinado la economía, aún permanecía cerrado. En 2016, A mí me gusta, güey. Es que en verdad está bonito. El concepto y todo está chingón. Y se ve de puta madre. Pero se observó un breve repunte de actividad, con varias habitaciones en la parte superior iluminadas, pero el Hotel de la Perdición seguía cerrado. me relajo mucho, así que espero tardaré XD. Pero bueno, el siguiente de Godzilla alcanzo para los demás. En 2018, toda la fachada del Ryugyong ¿La oyeron? Desperdicia agua. Aunque diga que bañera, no es cierto. Desperdicia agua, fúnela. comenzó a iluminarse por la noche, con diversas imágenes y videos cortos que se repetían. Resultó que se había instalado clandestinamente una enorme pared de luz compuesta por más de 100.000 luces LED. Esta se convirtió rápidamente en una gigantesca máquina de propaganda.
quien mostraba un programa en bucle de 4 minutos con diversos lemas políticos. Quizás me equivoque, pero ¿no habría sido mejor invertir el dinero gastado en la ostentosa pared de luz en terminar el interior del edificio? ¿Para qué si nadie vaya a quedarse? Güey, creo que sale más caro están manteniéndolo. Ponerle, pues eso, ¿no? Interiores, debemos de decorar. Dejando como un hotel de verdad. ¿Para qué, güey? O sea, ¿quién verga se va a ir a dormir ahí? En cualquier caso, hoy en día las obras siguen paralizándose, y el gobierno aún no ha confirmado la fecha de apertura del hotel, aunque sí hay algo de lo que pueden presumir. Su hotel, un auténtico fracaso, figura ahora en el libro Guinness de los Récords como el edificio desocupado más grande en el mundo. Buen No, trabajo, chicos. Este error monumental se remonta a 1624, cuando el rey de Suecia encargó la construcción de uno de los buques de guerra más espectaculares que el mundo haya visto. ¿es que se volteó? Es que tengo entendido que hace años, cuando se hacían estos barcos, uno se hundió, güey. No sé bien por qué vergas. Sobrepeso, claramente, pero... A ver. El Vasa, nuevo buque insignia de la Armada sueca, fue presentado el 10 de agosto de 1628. Qué Pero para bonitos horror eran de los estos miles de cabrones. espectadores, apenas zarpó de la bahía de Estocolmo antes de hundirse a 32 metros de profundidad. No. Con la Sí, primera ráfaga de viento, el buque naufragó inmediatamente, humillando al rey, quien culpó al ya fallecido diseñador Henrik Iverson por el fracaso. En la moneda real, la construcción del barco costó más de $200,000 Rex, lo que equivalía a más del 5% del Producto Nacional Bruto de Suecia de ese año. En otras No. palabras, una 20ª parte de los ingresos anuales del país se esfumó repentinamente en el fondo del puerto de Estocolmo. Si ese mismo porcentaje se gastara hoy en un solo barco, equivaldría a $25,600 millones. La ¡A su puta madre! ¿Qué? larga recuperación del Vasa comenzó en 1956 y se ¿No es este el que está en un museo, que está enterito? prolongó hasta 1990, año en que el barco restaurado del siglo XVII se exhibió en el Museo Vasa, conservando el 90 Sí, es este, ¿verdad? Ok. No, este no es. O sea, este está bien, no lo voy a negar, pero hay un barco, ¿no? Que está en un museo, que está entero, güey. Pero nuevecito, güey, sacado de fábrica. Y tengo entendido que ese ya no lo sacaron, pues, a mar, no sé bien por qué. Y ahí está. 98% de su esplendor original. Si bien los costos oficiales del salvamento no se registraron y fueron financiados en parte por la Marina, las estimaciones actuales No dice que hay un efecto Mandela, pero yo según tengo entendido que hay un barco que está enteritito. de la recuperación de un barco de su tamaño oscilan entre 55 y 110 millones de dólares. El análisis arqueológico sugiere que un diseño deficiente fue la causa de este grave percance, ya que la cubierta de cañones era excesivamente pesada. Así, volcado por una ráfaga de viento, este barco se convirtió sin duda en uno de los mayores fracasos de toda la historia. Ah, pobrecito. Ah, verga. El desastre nuclear de Chernóbil de Murió sin haber vivido. 1986 es innegablemente el mayor accidente socioeconómico de la historia en tiempos de paz, y se estima que el número de muertos, incluidos los que fallecerían años después a causa del cáncer subsiguiente, asciende a decenas de miles. El 26 de abril, el gobierno soviético No, sí, güey, lo que ocasionó ese puto desmadre, joder. ordenó retrasar el apagado previsto del reactor de Chernóbil para satisfacer las necesidades energéticas. Sin embargo, cuando finalmente se apagó el reactor según lo planeado, una serie de errores provocaron que su potencia cayera mucho más de lo esperado, volviéndolo peligrosamente inestable. En un intento desesperado por contrarrestar esto, se intentó un apagado de emergencia, pero debido a un fallo de diseño en las barras de control del reactor, que normalmente regulan la reacción nuclear, se produjo una devastadora Efectivamente. Algo así lo vi, güey, cuando vi la serie de Chernobyl, ahí lo explican. O sea, las barras efectivamente, aíslan la temperatura, pero a su vez funcionan como un reactor, güey. O sea, hace que se active todo este puto desmadre. No sé qué, es un verbo de tecnicismos muy científicos, güey. El punto es que la URSS sabía esto y no les importó un huevo. ¿Por qué? Porque esta era su versión de ellos. ¿Cómo vamos a copiarle la versión a los otros seres inferiores americanos o de otro país, güey? Por eso ellos seguían usando estas barras. Y el güey que se los confirmó lo tacharon de animal, digo, de perra y... Pues, güey, al final se terminó fundando en solo de la vida. Porque, güey,
es algo que incluso él sabía, güey, que podía pasar, pero como era algo que en teoría jamás debería pasar, güey, porque sería muy estúpido que llegara a ocurrir, pues digo, bueno, no hay pedo. Vamos a dejar que el gobierno diga que es verdad, que es la mejor solución. Y pasó. Otra reacción en cadena. Cuando la alta presión del vapor hizo saltar la tapa del reactor, el sistema se incendió, liberando Un tiempo cerca de corriente de reversión temprana. Pero ya no es lo mismo, güey, que a los europeos. combustible radioactivo fundido al aire libre. 2 trabajadores murieron en el acto. De hecho, en esa serie, y que está confirmado que es históricamente correcta hasta ciertos puntos, las cosas. Hay unos ciertos personajes nuevos y bla, bla, bla. Pero la gran mayoría de personajes que salen en esa serie, todo lo que pasa fue real. Son testimonios y cosas reales. Y, güey, cuando pasó, se negaban, güey. Ese era el problema de la URSS, güey. No podías decir que el gobierno había fracasado. Bajo ninguna circunstancia, ni pensarlo. Y cuando se reveló que todo esto estaba pasando, ellos estaban tercos. Que no, y que no, y que no era así, hasta que de plano fueron en persona, los obligaron a ir en persona para que dijeran que era mentira. Y pues no, güey. Llegaron y sí, el reactor estaba ardiendo. 28 miembros del equipo de respuesta a emergencias perdieron la vida Estados inmediatamente Unidos después. hubiera El caído. incendio tardó más de una semana en México. extinguirse, y sus repercusiones aún se sienten hoy en día. Recientemente, un enorme gancho de agarre en Pripyat utilizado para levantar barras de grafito tras el desastre fue declarado tan radioactivo que un simple contacto podría causar irradiación fatal a largo plazo. Es difícil La verga, güey. Yo tengo muchas ganas, es uno de mis sueños, güey, ir a Chernobyl. A todo el anterior que ya es imposibilísimo por la guerra. Creo que zona de guerra también esto. Joder, qué locura. Pero el día que se pueda volver a visitar, güey, así con las visitas guiadas y todo, quiero ir, güey, realmente. Y tomar fotos y todo y comprar recuerditos porque sí venden. Está prohibidísimo que tú te lleves algo que esté dentro de estos lugares porque está radiactivo. Pero hay cositas de las cuales ya descontaminaron y te venden, güey. cuantificar pérdidas Y ya sé, eso es raro, güey, que no me importa. tan cuantiosas. Un informe del Organismo Internacional de Energía Atómica estima que el desastre causado por negligencia y equipos defectuosos costó más de $235 mil millones. Esto Madre. incluye los costos de limpieza, indemnizaciones a 7 millones de supervivientes y costos de las tierras agrícolas y forestales abandonadas. Pero el trágico costo en vidas humanas, sin duda, trasciende cualquier cifra monetaria. Y sí. De hecho, se tendría que ser top 1 sin problemas, la verdad. Están a punto de escuchar la historia de una serie ¡Ojo! El PlayStation. El Play 4. de errores y contratiempos escandalosos que considero el proyecto de construcción más desafortunado de todos los tiempos. Conocido comúnmente como The Hancock, el edificio de 200 Clarendon Street en Boston debía inaugurarse en 1971, pero se retrasó hasta 1976. No sé, el 5. No. Si lo ves acostado, se parece al Play 5, al Play 4, al normal, no al Slim, al normal. El Play 4 normal era el que tenía una franquita, ¿no? Es que mira acostado, no de pie. Mira. PS4. ¿Ves? Y imágenes. Sí, te parece al normal. No. No, me confundí. ¿Lo ves? Ah. Yo lo veo como si fuera el Play 4, güey, el normal. El 3 no, porque él tenía 2. El fijas, una hendidura es un poco más grande que otra. Mira, se parece más al Slim, la verdad. Porque ve, aquí sí tiene la hendidura más delgadita y luego está la ancha. Bueno, no sé, ahí tú decides. Durante ese periodo, las estimaciones iniciales del costo del edificio de 100 pisos se dispararon de 75 a 175 millones de dólares. En Ay, dinero Dios. actual, eso equivale a entre 427 millones y la asombrosa cifra de 995 millones de dólares. Y una ¡Ay, la vez mierda! inaugurada la torre, el despilfarro de dinero no hizo más que continuar. La neta está muy bonito el güey, me gusta. Durante la excavación del terreno, se levantaron muros de contención de acero temporales para crear espacio. Lo que los diseñadores no previeron es que estos muros se deformarían bajo el peso de la arcilla y el lodo que debían contener. Esto provocó el desplazamiento del suelo, dañando las líneas de servicios públicos, el pavimento y edificios cercanos.
como la histórica Iglesia de la Trinidad, que ganó una demanda por 11 millones de dólares. Eso agrega otros 63 millones de dólares añadidos a la factura en dinero actual. Esto podría haber sido el fin de los problemas del edificio, pero The Hancock no tuvo tanta suerte. Lo que en un principio parecía una idea de diseño innovadora, el uso de vidrio azul reflectante en la estructura exterior de la torre, resultó ser otro fallo en el diseño del edificio. Poco después de su inauguración, los paneles de vidrio comenzaron a desprenderse y caer sobre la acera sin previo aviso. Y esta cagada siempre me ha dado cierto miedo y porque he visto. Ya ven que en fachadas, ¿no? Que construyen donde ponen azulejo o piso, güey. Así pegado a la pared para que se vea bonito. Y pues ya no tiene mantenimiento, güey. O sea, no se pinta, no nada. Se queda perfecto. ¿Cuál es el problema? Siempre me he quedado con la duda de que si no lo pegan bien, güey, esas chingaderas se van a caer. Y lo he visto. He visto varios lugares donde construyen así. Y las chingaderas, ya después que pasas, ya no están, güey. Se han ido cayendo poco a poco. Ahora, pero en un edificio tan grande y tan caro que los putos vidrios se caigan. ¿Saben cuánto pesa un vidrio para un edificio, güey? Puta madre, esto no es peligroso, güey. Es asesino. Esto ponía en riesgo a los peatones que pasaban por allí. Y la policía finalmente decidió cerrar las calles cuando la velocidad del viento superó los 72 kilómetros por hora. Resultó que los paneles de vidrio se desprendían debido a las repetidas tensiones térmicas causadas por la expansión y contracción del aire entre los paneles interiores y exteriores del edificio. Al final hubo que reemplazar... Ya ven, güey, es que le digo, es el peor. Como toda ingeniería es importantísimo cuando vayan a construir estas cosas. Los 10.344 paneles con un costo adicional de entre 5 y 7 millones de dólares. No, güey. En dinero actual, eso equivaldría a hasta 40 Ese millones era el destino de dólares. final. Sí. Y no, aún no hemos Destino final, ¿dónde quedan? terminado. Todos los rascacielos se balancean un poco, pero se supone que el balanceo es mínimo y los ocupantes ni siquiera lo notan. No, están pensados, están diseñados para soportarlo, güey, es obvio. De hecho, toda estructura que en verdad funciona es dura, güey. Es flexible, tiene sus grados, ¿cómo se llama eso? Tus ángulos de flexibilidad, de tolerancia, básicamente, ¿no? Tiene una tolerancia. ¿Por qué? Porque si estuviera rígido, agarren una piedra, güey, larga. O sea, una cantera o algo así. No una roca como tal redonda, esas son fuertes. Pero agarren algo que sea como un edificio, güey, una piedra, un pedazo de azulejo, vidrio, y van a ver que con cualquier tensión, ¡pum!, revienta. Por eso la flexibilidad es importante, güey. Como era de esperarse, este no fue el caso del Hancock. De hecho, los residentes de los pisos superiores comenzaron a sufrir mareos debido al fuerte balanceo del edificio con el viento. O sea, mamón. ¿Qué pedo, gabacho? ¿Qué eres chingón? Fue necesario instalar un amortiguador Sí es de Estados Unidos, ¿verdad? No me fijé. de masa sintonizado, diseñado para absorber las vibraciones mecánicas en el piso 58, con un costo adicional de 3 millones de dólares. Pero estas mamadas no tienen todos los edificios. Vean, hay un edificio, creo que en China, eso lo voy a escribir aquí. Pero, güey, estas mamadas las tiene un edificio, güey. Ah, es el de Shan. Es de gigante sobre el edificio. Creo que es en China, güey. Vean. Literalmente, esta cosa, y hay varios, no nomás, pero este es como que el más conocido, ¿no? Pero este edificio, güey. No sé si es de Shanghai. ¿Cuál es el punto de esta cosa? Literalmente balancear el mismo peso de que se muevan. Esta cosa lo mantiene en su lugar, güey. Y pues aprovechaban para hacerlo turístico. Pero tengo entendido que los edificios, por default, tienen que poner sistemas para eso, ¿no? O sea, para evitar, sobre todo para los terremotos, güey. O sea, imagínate, tiembla y se cae esa chingadera. Equivalente a 17 millones de dólares actuales. Todo esto suma un costo total de más de 1.100 millones de dólares hoy en día. Una Nah, verga, güey, lo que cuesta esa chingada. cifra exorbitante incluso para el promotor inmobiliario más acaudalado. A las 2 de la madrugada del 8 de septiembre de 2019, la tripulación del MV Golden Ray surcoreano, que navegaba por la costa de Georgia, alertó repentinamente a las autoridades. Su buque de transporte de 200 metros de largo se inclinaba peligrosamente, y todo... Uy, ¿y qué lleva ese de transporte de qué?
Será interno, porque no es de Todos sus contenedores. intentos por enderezarlo habían fracasado. Esa misma tarde, la nave que transportaba 4.200 automóviles Hyundai se había volcado completamente sobre su costado de babor y quedó varado en la costa Saint Simons. Un año Ahí también no hay carros, ¿no? Sí, pero era en el anterior video de él, no es copiado. Güey, los carros tienen muy mala suerte, ¿eh? después, en octubre de 2020, Aquí no era Mitsubishi. finalmente comenzaron las operaciones de salvamiento para seccionar y retirar la enorme embarcación de la costa. Esto involucró un buque de elevación pesada llamada VB-10000. Mira nomás esta cosa, güey. Guau. Como muchos buques de elevación pesada utilizados para recuperaciones extremas de este tipo, el VB-10000 utilizó enormes grúas No mames, ¿qué es esto, güey? ¿Qué es esta bestia? de 73.1 metros de altura para enrollar una cadena de ancla de 122 metros de largo debajo del pecio y cortarlo gradualmente en 8 secciones. Cada sección se elevó a una barcaza, dejando al descubierto todos los automóviles destrozados por el mar que habían estado atrapados en su interior durante más de un año. Se No. inició una investigación que descubrió que Básicamente estuvieron mal acomodados, ¿no? Me imagino. Los aliens los han de haber estacionado casi todos de cierto lado. el buque se había inclinado mientras estaba en el muelle cargando vehículos. Estaba por debajo de su capacidad de carga, pero los cálculos erróneos del primer oficial provocaron que el barco careciera gravemente del agua de lastre necesaria para estabilizarlo. La tripulación terminó de cargar el barco a pesar de que este se inclinaba visiblemente, y finalmente pareció enderezarse. Pero poco después, en alta mar, tras una maniobra de giro ordinaria, los Ese voltio. No. acontecimientos empeoraron y el resto es historia. Era evidente que el Estaba bien bonito, güey. barco no cumplía con las normas de control de estabilidad establecidas para grandes buques, pero aún así había zarpado del puerto. Esta decisión tremendamente desacertada, junto con la complejidad del naufragio, dio lugar a una reclamación de seguro descomunal de más de 400 millones de dólares. El nuevo Wow. puente de la bahía de San Francisco en California La zarpó ilegalmente. Pues, más o menos. Hubieron un chingo de mamadas. terminó tardando más de una década en construirse y costando varios miles de millones Güey, Estados Unidos, ¿qué onda? No, que muy legal todo y que según las normas, eres el que más la ha cagado en estos videos por diferencia. de dólares más de lo previsto. Todo por unas peleas absurdas. Tras el colapso de la sección este del puente original a raíz del terremoto de Loma Prieta en 1989 y otro sismo en 1999, el Departamento de Transporte de California anunció que el estado invertiría 7 años en su reconstrucción. La propuesta original, financiada por el estado y con un presupuesto de 1.300 millones de dólares, contemplaba un puente elevado sencillo, similar al puente de San Mateo en California. Pero políticos y residentes exigieron una estructura más imponente, al estilo del Golden Gate. Los alcaldes de San Francisco y Oakland comenzaron entonces a pelearse el trazado del puente en ambos lados, retrasando el proceso 2 años más. Finalmente se acordó Güey, las chingaderas tienen que ser útiles, no llamativas. Es por eso que hoy en día se critica mucho la arquitectura moderna, porque es muy sobria, güey, ¿sabes? Paredes lisas, con ciertos tonos y ya. Cuando antes se ponían sus barandalitos, güey, de piedras y tallados, o su porja y todo eso. Pero, güey, sale más caro y lo otro te sirve igual y te sale barato. Al final del día todo se economiza. Y por pendejos la van a un caer. diseño y se fijó la fecha de inauguración para 2004. Pero la construcción aún no había comenzado en 2001 y el costo ya ascendía a 2.600 millones de dólares. Para 2004 los precios del acero No habían subido un mames. 50%. Lo que, sumado al aumento de otros costos, elevó el total a 5.600 millones de dólares. Tras Ay. replantear el proyecto, los peajes se incrementaron a $5 para compensar, a pesar de nuevas complicaciones como una reparación de 25 millones de dólares en pernos defectuosos. El puente New Bay finalmente se inauguró en 2013, con un costo final de 6.500 millones de dólares, un A la sobrecosto del verga. 2.500% con respecto Se ve chingón, no lo vamos a negar, pero ¿necesitaba verme chingón? No, necesitaba ser útil. a las primeras conversaciones que rondaban los 250 millones de dólares. El 23 de febrero de 2008, un bombardero ¿Otra vez? furtivo B-2, conocido como Spirit of Kansas 890127, se convirtió en el primero de su tipo en estrellarse espectacular. Y recicló uno.
Ya lo había puesto en la parte 1. ¿Qué pasó? Sorprendente. Esto es ilegal. Apenas unos instantes había Deshonor, acumulado un bate de última resolución. 24 sancionó la posición proporcional, provocó que la donde los aviones se almacenan no oficial. Gente improvisado se hubiera furtivo por guerra valorado en mil. Invirtiendo este error probablemente deberías estar completamente costosa. Ok, deshonor, ese ya lo había puesto. El otro te lo paso, el del hotel, porque era otro video aparte. Pero güey, ponerlo otra vez uno que pusiste en la parte 1, eso sí, no. Eso no. Si vas a vender algo, probablemente deberías estar completamente seguro de que ya no te reporta ningún beneficio. Y la venta de Alaska debería ser prueba suficiente. Dios, no, la cagada máxima que cometió la O, ¿sí fue la O, no? O no sé ya quién haya sido, güey. Joder, tanto que quieren estar al lado de los gringos. Ahí lo tenían y que van y lo venden, güey. Alaska. Y lo peor, güey, lo vendieron baratísimo, güey. Y hoy en día vale, no 10, güey, creo que vale como 100 o 1000 veces más, güey. ¿No? Perteneció originalmente a Rusia y había sido una fuente bastante lucrativa de hielo, carbón y pieles. Pero en 1867, el emperador ruso Alejandro II No era la URSS, güey, era del reino, todo eso de Rusia, güey. dejó de ver ganancias en conservar el territorio. Las duras condiciones climáticas dificultaban la agricultura y su lejanía hacía difícil protegerla de una invasión, por lo que Rusia llegó a un acuerdo para vender la región a Estados Unidos por $7.2 millones. Eso equivale a unos 140 millones de dólares actuales. Nada, güey, nada, la regalaron. Al principio los estadounidenses tampoco le dieron mucha importancia a Alaska, hasta que en 1896 se descubrió allí un importante yacimiento de oro, demostrando su verdadero potencial como puerta de entrada a una gran cantidad de recursos naturales como petróleo y oro. En su momento la venta se consideró muy favorable para Rusia, y algunos... ¿Cómo sería, güey, actualmente para Rusia si tuvieran ese pedazo? O sea, ya hubiéramos estallado en guerra, ¿no? Al final siento yo que las cosas pasan por algo. Porque, güey, literal está al lado de Gringolandia ya. Solo tiene que brincarse Canadá. Así que, ya, güey, ahí están. Tus héroes. Sí. Críticos sugirieron que Estados Unidos había pagado de más, pero Estados Unidos ha recuperado su inversión con creces. Los economistas estiman que solo el valor de las redes de petróleo y gas de Alaska ascienden a unos 200,000. Güey, todo país, güey, para mí es la inversión segura. Entonces, vamos. $1,000 millones, lo que Bueno, significa que este es un error que sin duda tiene al emperador ruso revolviéndose en su tumba. Fue destituido, güey, en el cielo ruso. Los errores escandalosamente costosos que estoy a punto de analizar revelan algunas verdades aterradoras sobre la infraestructura en la que creemos poder confiar. A ver. El puente Nam Phang Ao era un puente de arco que unía las dos orillas del puerto pesquero de Nam Phang Ao en Taiwán. Pero la estructura de 140 metros de largo sufrió una catástrofe monumental el 1 de octubre de 2019. Cuando un petrolero sin sospechar nada lo cruzaba, el puente se deformó repentinamente y se derrumbó 12 No mames, güey. metros. Por un instante Güey, hay un tren. pareció que el petrolero iba a salvarse, pero también se precipitó al puerto. Al caer No, güey, no alcanzó. No mames, güey, ¿qué pedo? Cuenta el fallo, qué chingados. Güey, que se ve enterito. Güey. Pobrecito. Dios, ¿dónde estaba yo adentro, güey? Ahora estoy bien. el puente se deformó repentinamente. Colapsó, güey. O sea, no es como que hubieron grietas o algo así. A ver, ahorita lo menciona. A ver si un caso de corrupción, güey, de que empezaron a reportar fallos y les valió pito. Y se derrumbó 12 metros. Por un instante pareció que el petrolero iba a salvarse, pero también se precipitó al puerto. Casi, güey, Al caer, 3 barcos mercantes quedaron aplastados bajo toneladas de acero y concreto, mientras que otros 500 quedaron atrapados en el puerto. El derrumbe costó la vida de 6 pescadores y dejó a 10 heridos, pero el costo... Uf, es lo que decir que entonces del camión no le pasó nada. Bien. Pero bueno, los pescadores, ¿te imaginas? Pobrecillos, güey, quedaron hechos mierda. De esta crisis se elevaría aún más tras la investigación sobre las causas del colapso de este puente de 20 años de antigüedad. Al principio muchos culparon al viento y las lluvias de un tifón que había azotado el puerto días 20 años, güey. No le dieron mantenimiento, ¿verdad? antes, pero pronto se reveló que este accidente se había gestado durante años.
Con el paso de los años, la lluvia y el agua salada se habían filtrado en los mecanismos de anclaje, provocando la corrosión del metal. En algunos puntos, los cables de acero estaban tan corroídos que, según los cortes transversales, solo funcionaban en un 22%. No mames, güey, nunca vieron eso. Para colmo, no se habían realizado inspecciones en el puente durante más de 4 años. Qué casualidad. Corrupción. Pronto se descubrió que la mala gestión del puente fue la responsable de que estos fallos pasaran desapercibidos en los informes de inspección, lo que provocó el catastrófico colapso. El accidente le costó al gobierno más de $160,000 en indemnizaciones y las estimaciones Una mierda. ¿Cuánto? le costó al gobierno más de $160,000 en indemnizaciones $160,000 en indemnización. Una mierda, güey. y las estimaciones para la construcción de un puente de reemplazo comenzaron en unos exorbitantes $16.8 millones. Ándale por estúpidos. Pero, güey, ¿qué pedo? Pues, ¿cuánto le pagaron a las familias de los muertos, güey? $10,000. Pero esta cifra ascendió rápidamente a $29.3 millones, ya que se tuvieron que implementar más medidas de seguridad para garantizar que un desastre evitable como este no vuelva a ocurrir. Lamentablemente, a lo largo de los años, la insuficiente supervisión gubernamental y la negligencia gerencial han provocado el colapso de muchísimos puentes en todo el mundo. Para empezar, China ha tenido más de lo que le corresponde. En agosto de 2012, un tramo de 100 metros de una rampa de acceso al puente Yangmingtan Bonita está ni para la chingada, ¿eh? en la ciudad de Harbin se volteó repentinamente. No. El puente había costado 300 No, güey, es que cayó. Güey, ¿por qué? Todo esto le pasa a los camioneros. No, se volteó con todo un camión, güey. El puente había costado $300 millones y se había inaugurado en noviembre de 2011, menos de un año antes. El gobierno atribuyó el colapso a camiones sobrecargados, pero no fue la primera ni No la mames. última señal de la debilidad de la infraestructura. En julio de 2007, el puente Huigyang, en la provincia de Guangdong, fue embestido por una embarcación, lo que provocó el derrumbe de un tramo en el río. Aunque A ver, bueno, fue una embarcación y chiquita no se ve. Te lo puedo creer, güey. Ahí no creo que fue culpa de la construcción del puente. Lo anterior sí. No mames, era solo un camión, güey. No se miraba que eran varios. Esa mamá que se supone que tiene que soportar un huevo de tráfico, no solo uno. los expertos insistieron en que debería haber resistido el impacto. En agosto de 2007, un camión No lo sé, güey. También depende del peso y una velocidad aquí, güey. Recuerden, masa más aceleración. Ahora, ¿qué carajos puto camión volteó? sobrecargado causó el colapso de un puente en Taiyuan, Shanxi, y en 2009 Este es otro. un puente de salida de 792 metros en la estación de peaje de Gangtang en la autopista Jinjin se derrumbó, y nuevamente se culpó a los camiones sobrecargados. Pinches camiones malvados, güey. Odian a los puentes. ¿Por qué se derrumbaban tantos puentes nuevos de varios millones de dólares cuando los cruzaban unos pocos vehículos sobrecargados o tras sufrir daños mínimos? Según la opinión pública china, la única respuesta es la corrupción. En 2016, el funcionario En China, corrupción, güey. Es que como te lo venden como el anticorruptivo mayor del mundo. de transporte Chen Mingjian fue acusado de aceptar ilegalmente $4.4 millones en sobornos para desviar cientos de contratos de construcción a empresas que utilizaban materiales de baja calidad. Y esto es solo la punta del iceberg. El 54% de los 12.759 casos de soborno procesados en China entre 2014 y 2017 estaban relacionados con proyectos de construcción. Los Ay, la corrupción no se escapa, ¿eh? Por más que se le acuse a LATAM de ser una corrupta, que lo es, vean, güey. La corrupción está en todos putos lados, en mayor o menor medida. materiales de baja calidad y los plazos de entrega apresurados han provocado que los puentes nuevos se desmoronen continuamente a los pocos años de su construcción. Más recientemente, en diciembre de 2021, un gran tramo de la autopista Wuhuang colapsó. Una vez más se culpó a los camiones sobrecargados, pero el puente en sí tenía apenas 10 años. Así que, o estos puentes se construyeron Güey, no mames, güey. Si yo fuera conductor de camión en China y tuviera que cruzar algo aquí, le daría miedo. Y no, güey, siempre se cae, güey. Están salados. se construyeron con estándares deficientes, o el sector de transporte estaba lamentablemente poco regulado en lo que respecta al control de peso. Es que no tiene sentido. Para mí no tiene sentido lo de que se caiga por un camión sobrecargado. ¡Qué mamada! O sea, están hechos para que todo el rato esté pasando
tráfico, güey. O sea, un solo camión. Ya son mamadas, güey. O sea, no tiene lógica. Corruptos todos, corrupto tú, corrompida tu familia, corrompida tu En VTuber. cualquier caso, parece que esto seguirá costándole a China millones si no se producen cambios importantes. Sí. Europa tampoco es inocente ni mucho menos. Muy pocos derrumbes de puentes, si es que existen, se comparan con el nivel de negligencia que contribuyó al colapso del puente Morandi de Génova en agosto de 2018. Ay, güey, pero este estaba encima de casas, cabrón. Qué peligroso. El viaducto de 1190 metros Mira nomás, está enorme, muy bonito, pero... Güey. Este es como, ¿se acuerdan del otro que vimos, que era en Italia, de que era un puente enorme por encima de las casas? Oye, imagínate, loco, que se caiga, güey. sobre el río Polcevera, las vías del tren y los edificios que se encuentran debajo conectaba dos lados de uno de los muchos valles de la ciudad. Contemplado en 1967, el puente sufrió numerosos problemas desde el inicio. El concreto utilizado no era suficientemente reforzado, lo que lo hacía susceptible a grietas, daños por agua y corrosión. Para la década de 1970, el puente requería un mantenimiento constante, porque la plataforma de concreto para vehículos se estaba deformando de forma preocupante. En la década de 1990, se descubrió que los tendones de acero del pilar 11 estaban gravemente a una serie. Dinero. corroídos. Se reforzó con cables de acero externos, pero no se inspeccionó la corrosión interna de los demás pilares. Para 2016, el Parlamento italiano había sido informado en repetidas ocasiones de que el puente necesitaba mantenimiento, ya que estaba a punto de colapsar, pero no se hizo nada. En 2017 se publicó un informe aún más detallado que anticipaba el colapso, señalando anomalías en el pilar 9. No fue hasta junio de 2018 que los ministros aprobaron las obras necesarias para su reparación, con un costo aproximado de $22 millones. Sin embargo, los retrasos ocurrieron uno tras otro, hasta que la ¿Ya para suscripción o algo más? Pues depende, no te sabría decir realmente cuánto. posibilidad de posponer la obra se les escapó por completo de la peor manera posible. El 1 de agosto se informó de una grieta en la calzada del puente. Una vez más, no se hizo nada. Luego, el 14 de agosto de 2018, durante una tormenta torrencial, un tramo gigante de 210 metros del Ponte Morandi se derrumbó, con numerosos vehículos sobre él y la zona, conocida cariñosamente como Pequeña Brooklyn, arrasada bajo sus pies. No. La empresa responsable del mantenimiento del puente, Atlantia, afirmó que la causa fue un deslizamiento de tierra, pero entonces aparecieron las cámaras de seguridad, que mostraban que el pilar que se dio fue el número 9, y no había rastro de deslizamiento de tierra. Con un pasado tan problemático y un diseño defectuoso, finalmente se decidió que el puente no se repararía, y en su lugar, los restos fueron demolidos en junio de 2019. Y madre, güey, mejor lo destrozaron a la chingada. Verga. El primer ministro italiano Luigi Di Maio dejó claro que Atlantia era de hecho la culpable. Una combinación nefasta de negligencia, incompetencia y política acabó costándole a Atlantia más de 3.400 millones de euros litigios. Aunque en mi opinión no hay dinero en el mundo que pueda compensar semejante nivel de negligencia. Es evidente que la gestión indolente y flagrante de corrupción son problemas enormes en la industria global de la construcción de puentes. Esperemos que los gobiernos aprendan de estos terribles errores antes de que se cobren más vidas. No, En Jamel, septiembre imagínate, de se cae. 1999, la sonda No, otra cosa espacial, güey. Ya. Hay varias, güey. Hay satélites que se han caído. Este creo que va a ser el caso, güey. Porque sí recuerdo que hubo un satélite que mandaron a Marte y se cayó. Porque no, ¿cómo se dice? No calibraron bien todo el desmadre después de un satélite y se fue lleno. Y hay otros varios. espacial robótica de la NASA de 638 kilos, el Mars Climate Orbiter, se desintegró al acercarse a su destino tras 10 largos meses de viaje. El orbitador estaba diseñado para examinar el clima de Marte, pero la razón de su fracaso incluso al intentar aterrizar fue responsabilidad exclusiva de quienes lo enviaron al espacio. El equipo de navegación del Laboratorio de Propulsión a Chorro utilizó unidades métricas milímetros y metros para indicar la altitud prevista de la nave, mientras que Lockheed Martin Astronics en Denver, Colorado, empleó medidas imperiales, pulgadas No, sí. Ya ven, gringos, en vez de adoptar la legendaria centímetros y metros de edad, güey.
Unidades. y pies, y lo que es crucial, no tuvo en cuenta la necesidad de convertir las unidades. Como resultado, se estima que la trayectoria del orbitador climático se encontraba peligrosamente cerca de los 56 kilómetros de la superficie marciana, donde fue superada por el calor y la resistencia del aire debido a la atmósfera de dióxido de carbono de Marte, y se desintegró gradualmente. Esta enorme discrepancia fue la responsable del fracaso de toda la misión, cuyo valor ascendía a poco más de 328 millones de dólares en 1999, y que se perdió para siempre. Ajustado a la inflación, eso equivale a más de 500 millones de dólares. A la verga, güey, no. Supongo que conviene ceñirse a un único sistema de medición. ¿Verdad? ¿Verdad? El descabellado proyecto ¿Y a cuál nos vamos a regir? ¿O a cuál crees? ¿Al que usa todo el mundo o al que usas tú exclusivamente? en el que estamos a punto de adentrarnos fue un concepto extravagante nacido del resentimiento y por consiguiente condenado al fracaso. Todo comenzó en la mente de C.V. Wood, el primer director general de Disneyland. Tras supervisar con éxito la construcción del parque Disney, los choques de egos entre la dirección de Disney provocaron que Wood abandonara rápidamente la empresa en malos términos, optando por construir un parque rival en Nueva York. I'm gonna go build my own theme park. Su parque, ajeno al estilo Disney y acertadamente llamado Freedom Land USA, exploraría 200 años de historia estadounidense a través de atracciones, juegos mecánicos y zonas temáticas. Habría vaqueros actuando en vivo, paseos en barco de vapor, simulacros de robos a trenes e incluso una zona futurista que celebraría la era espacial. El gran parque sería 8 hectáreas más grande que el Disneyland original, con 41 atracciones y 13 kilómetros de canales. Todo parecía muy prometedor. Para el momento, ¿verdad que sí? Dado el impresionante historial de Wood, el ambicioso proyecto consiguió 17 millones de dólares en financiamiento, más que suficiente para cubrir el presupuesto previsto de 15 millones, y comenzó su construcción en 1959. Pero los costos pronto empezaron a descontrolarse. El lugar elegido, una zona que antes era un vertedero, tenía un terreno pantanoso, lo que requirió prácticas de construcción, planificación e infraestructura mucho más complejas de lo esperado. Wood también había prometido que el parque abriría al año siguiente, y en la consiguiente prisa por construir, tuvo que pagar precios exorbitantes por los materiales y la mano de obra. Con tan poco tiempo para planificar de forma rentable, el parque abrió sus puertas en 1960, pero solo después de que los promotores invirtieran la asombrosa cifra de 65 millones de dólares para construirlo en tan solo 300 días. Eso equivale a unos 685 millones de dólares actuales. Cuando Freedom Land abrió sus puertas, la decepción fue inmediata. Debido a la prisa, solo el 85% de las atracciones estaban abiertas, y muchos 85 tampoco es poco, ¿eh? O sea, también pinche gente exagerada. servicios básicos como las fuentes de agua potable estaban sin terminar. No había suficientes baños y muchos edificios estaban sin pintar. El mal comienzo se vio agravado por un sistema de venta de entradas con precios confusos y por el hecho de que el parque cerró 3 horas antes de lo anunciado el primer día. Todo esto significó que la primera temporada del parque registró menos de un tercio de la afluencia de visitantes prevista. Y al finalizar la segunda temporada, el parque ya tenía una deuda de 8 millones de dólares. Ante el creciente número de demandas de contratistas impagados, el parque comenzó a vender propiedades y secciones Pero sacaste ni puta idea, como 60. del terreno, pero no fue suficiente. En 1964, tras su quinta temporada, sin haber obtenido nunca Mínimo 10, mínimo. beneficios, los promotores se declararon en bancarrota, declarando activos por valor de 9 millones frente a una deuda de 27 millones de dólares. Pero la historia tenía un giro inesperado. Resulta que el fracaso del parque había sido parte del plan desde el inicio. El terreno donde se construyó era propiedad de un magnate inmobiliario llamado William Seckendorf, quien lo había arrendado intencionalmente para lo que consideraba un proyecto inevitablemente temporal. Así es, en una entrevista en 1970, Seckendorf reveló que no tenía fe en la longevidad del parque y que en cambio lo utilizó para obtener diversas infraestructuras esenciales y permisos de planificación urbanísticas para verdaderos objetivos. ¿Cuáles eran estos objetivos? Construir un enorme complejo de viviendas en el lugar. Simplemente Hijo de perra, es un genio. O sea, literal, dejó que llegara esta gente y, como si se acondicionaran todo, diciendo, nah, no hay problema, güey. Tu parque va a ser un éxito. Mientras que de fondo estaba, no va a pegar, va a valer madres y cuando lo revendan, yo lo voy a comprar
y construyó departamentos. Hijo de tu puta madre. Usó el parque para demostrar que el terreno pantanoso podía soportar edificios. Tras el fracaso del parque, los verdaderos planes de Zeckendorf se hicieron realidad y construyó lo que hoy se conoce como Co-op City, un importante proyecto urbanístico en el Bronx, propiedad de su empresa. A pesar de esta táctica deshonesta, algunas fuentes sugieren que el propio C.B. Wood desconocía el plan de que su parque fuera solo un proyecto provisional, aunque él y su equipo ya habían emprendido otros proyectos de parques temáticos cuando Freedom Land quebró. En cualquier caso, mientras que los responsables del desafortunado y lamentable parque quedaron con grandes pérdidas, Zeckendorf se enriqueció a costa de los demás. Típico, güey. El que no tranza no avanza, güey. Dejo a ustedes decidir en los comentarios si es injusto o totalmente lícito. Nah, es injusto, pero bueno. Y si no pienso por mí, ¿quién más lo va a hacer? En Chicago hay un enorme agujero con una historia absolutamente desastrosa. Propuesta ¿Es literal un hoyo eso? en 2005, la Spire o aguja de Chicago iba a ser una torre curva de 610 metros ubicada en la costa de la ciudad. Se proyectaba que la colosal construcción costaría unos Güey, iba a estar chingón. ¿Por qué no hicieron? exagerados 2.400 millones de dólares. ¡A la verga! Ya veo por qué no lo hicieron. Y su exterior enroscado planeado fue diseñado específicamente para minimizar los efectos de las vibraciones del viento. Con 150 pisos llenos de condominio de lujo que se vendían por un promedio de $1 millón cada uno, habría sido el edificio más alto del hemisferio occidental en ese momento. Habría sido. Las obras comenzaron en 2007 con la excavación de un enorme agujero de 23 metros de profundidad destinado a albergar los cimientos de concreto de la columna vertebral del edificio. Ese peculiar abismo circular en la tierra permaneció en ese lugar, sin rellenar, durante casi 2 décadas. Entonces, ¿Pero qué pasó, güey? ¿qué salió mal? En 2018, un año después del inicio de la construcción, una grave recesión sacudió la economía mundial. Esto afectó seriamente la capacidad de los promotores para obtener préstamos e inversiones necesarios para proyectos de tal envergadura. Tras la avalancha de demandas millonarias por impago de cuotas, los promotores de la Spire Shelburne Development Group se declararon en bancarrota. Shelburne no podría haber previsto una crisis global, pero una empresa más astuta habría detectado ciertas señales de alerta y establecido planes de mitigación de riesgos. Además, su modelo financiero dependía en gran medida de la preventa de apartamentos y un endeudamiento masivo, por lo que sin financiamiento a largo plazo asegurado, el proyecto Eso suele pasar, güey. De hecho, aquí en México hay un edificio que están haciendo en Monterrey, ¿no? Va a estar muy bonito, hijo de perra. Ya no van a acabar, güey. O sea, ya van acabando básicamente pues como lo principal. Y tengo entendido que para antes de fin de año lo tienen que tapar sí o sí. Y creo que casi entregar, güey. Está muy chingón. Y llevan años también construyéndolo. Pero no ha habido problemas en ese. Y he visto en varios videos que explican porque durante su construcción aumentó todo, güey. Aumentó que el acero, aumentó aquello y lo otro. Pero ahí mismo en ese video te explican que hicieron esto que mencioné él aquí en el video. De que se previnieron a cualquier de estas cosas, güey. Así que interesante. Y aparte en aquel edificio, prácticamente todo el edificio ya está vendido. Ahí hicieron lo que aquí querían hacer, pero no se logró. O sea, todo ese edificio ya lo han vendido y ya nomás quedan ciertas cosas, pero pues ya está pagado, así que por eso le siguen y le siguen. proyecto era extremadamente vulnerable. Otros megaproyectos en Chicago por aquel entonces, como la Legacy Tower, cuya construcción comenzó en 2007, lograron ¿La qué? por aquel entonces como la No, ¿cuál Legacy Tower? Esta es la Doofus Beach Malvados ya asociados. Legacy Tower, cuya construcción comenzó en 2007, lograron sortear la crisis financiera gracias a estrategias de inversión más sólidas. En lugar de ser exclusivamente residencial, el propósito de uso mixto de la Legacy Tower le otorgó un mayor atractivo para los inversionistas. Ándale, también que están haciendo acá es igual, güey. O sea, tiene departamentos, tiene para centros comerciales, tiene para un montón de cosas, no nomás es un casa. Y el financiamiento a largo plazo preasegurado logró que pudiera sobrevivir a la recesión económica.
La aguja, por su parte, se hundió hasta el abismo sin fondo de sus cimientos. Tras la paralización del proyecto Spire, los consiguientes problemas legales y las negociaciones financieras se prolongaron durante años, dejando el espacio vacío y su enorme agujero como una mancha desagradable en la costa de Chicago. Estaría cool que lo intentaran retomar, güey. Que llegara otra empresa y dijera, ¿saben qué? Nosotros nos lamentamos. Que le pidieran ayuda al Estado, güey, al país, lo que sea. Y si hiciera, porque se escuchaba bonito. Y que lo hicieran así, güey. No nomás de casa, sino de un centro comercial y todo eso, ¿no? Que estaba muy chido. No fue hasta Sí, se miraba 2014 cool. que el terreno pasó finalmente a manos de un nuevo promotor. Ahora, otra década después de aquel acuerdo, por fin se inician las obras. Aunque no para el Spire. Ese sueño se quedó en el olvido. En su No, lugar se planea un no nuevo lo sé. proyecto algo más prudente llamado 400 Lakeshore Drive, que constará de 2 torres, cada una de unos 305 metros de altura, con habitaciones de No está mal. Me hubiera gustado más la aguja, güey. Estaba bien chida. hotel y apartamentos de alquiler. Las obras comenzaron en 2024, cuando los nuevos promotores apenas. vaciaron el agua del antiguo agujero y lo rellenaron con concreto. Pero este nuevo proyecto tampoco es barato, con unos costos previstos de alrededor de $1.000 millones, además de los aproximadamente 300 millones que ya se habían desperdiciado en el diseño, la comercialización y los cimientos del Spire original. Esperemos que alguna vez salga bien. Lo último que necesita Chicago es otro pozo sin fondo. Pues a ver cómo sale, ¿eh? 2024, hace 2 años empezaron. Estaría bien. Digo que de aquí a otros, que 8 años y lo acaban. Es que eso más o menos tardan, güey, los edificios de estos calibres. Entre 5 a 10 años o más. El 17 de enero de 1995, Oh, esta cosa está muy bonita. a las 5:46 de la mañana, un devastador terremoto de magnitud 6.9 sacudió la No. zona de Hanshin, en el oeste de Japón. Aunque solo duró 20 segundos, la ciudad de Kobe quedó arrasada. 120.000 estructuras resultaron dañadas, al menos la mitad de las cuales se derrumbaron. Pero aún más Qué devastador, feo. secciones de la autopista Hanshin que une a Kobe y Osaka también se No. derrumbaron. Los pilares de concreto armado que sostenían la autopista se partieron en su base, provocando el No, colapso de güey. grandes No mames, qué perro miedo. Mira nomás. Mira, algo que se le puede decir bien. Vean, el puto puente está entero, güey. O sea, a pesar de que está todo zigzagueado, no se fragmentó. Lo cual quiere decir que aquí estuvo bien. Lo que no aguantaron fueron los pilares, güey. Yo siento que uno se dio y se los entregó a todos, güey, como efecto dominó. A ver qué falló aquí. tramos. Al evaluar los daños, se descubrió que esta enorme estructura elevada se había construido casi 30 años antes bajo normas de seguridad increíblemente obsoletas de la década de 1960. Ok. Pero vean, aquí fue más culpa de que era viejo que otra cosa. Los soportes de una sola columna Porque vean, es que el puente se ve entero, güey, en cuanto a su estructura. Lo cual quiere decir que aquí fue otra pendejada. No fue corrupción o esas madres. resultaron frágiles, con un refuerzo de acero insuficiente que provocó que se rompieran en su base, y el suelo subyacente no había sido tratado adecuadamente, lo que amplificó el movimiento sísmico. Estaba previsto modernizarlo, pero la medida llegó demasiado tarde. Se estima que los daños solo en la prefectura de Hyogo-ken ascendieron a la asombrosa cifra de $200.000 millones. Ah, su perra madre, güey, no. Aunque la zona ya se ha recuperado casi por completo, está claro que nadie en Kobe volverá a cometer el error de tomarse a la Al menos ligera no las esta normas vez. antisísmicas. Mira. Aquí fue por viejo, güey. Por la época. Se siguieron las normas de aquella época, güey. Así que, mira, mínimo no fue lo que hemos estado viendo. Londres es famosa por sus magníficos puentes, pero la historia de su desafortunado puente jardín ofrece una imagen desastrosa y vergonzosa de la ciudad en el siglo Pues existe. Ese puente se ve bonito. XXI. Los planes para este nuevo puente peatonal eran muy prometedores. No existe. Tendría forma de reloj de arena, estaría cubierto de Perdón. vegetación y conectaría elegantemente el barrio de Temple con la orilla sur del Támesis. Y lo mejor de todo, se estimaba que esta pintoresca construcción costaría tan solo 60 millones de libras esterlinas, u 80 millones de dólares. Sin embargo, las grietas comenzaron a aparecer desde el inicio del proceso de planificación, como el hecho de que los planificadores exigieran el cierre del lugar del llamado espacio público para eventos comerciales privados durante todo el año.
Bastante inconveniente perder el acceso a un puente regularmente debido a fiestas corporativas. Esta idea de alquilar un puente estaba ligada al hecho de que la construcción se pretendía financiar principalmente con donaciones privadas, con énfasis No mames. en pretendía. Lo que realmente ocurrió fue que las previsiones de costos y el gasto se descontrolaron rápidamente, y los contribuyentes londinenses se vieron obligados a pagar la factura. Para 2017, el costo estimado para terminar el proyecto se había disparado a casi 270 millones de A dólares, la verga. el triple de las estimaciones iniciales. En el proceso, una parte considerable del financiamiento se desvió de los inversores privados al público londinense, sin que éste lo supiera, y se extrajeron 57 millones de dólares del dinero de los contribuyentes. Luego, en agosto de 2017, antes de que se colocara un solo ladrillo, el proyecto se canceló por completo para No mames. frenar el aumento desmesurado de los costos. Lo peor, no había ni hay O sea, pagaron y de pronto no hay una chingada, no hicieron nada. ¿En qué se fue el dinero? absolutamente nada que mostrar de esos 57 millones, ya que se malgastó todo en diseños no utilizados, contratos de Pero nomás lo hizo un pito. construcción prepagados que nunca se completaron, honorarios legales y salarios de ejecutivos. Bueno, al menos algunos ejecutivos recibieron una buena bonificación, ¿no? He must be very proud. Se descubrió que los ineptos organizadores del proyecto habían obtenido contratos de construcción mucho antes de contar con el dinero y los derechos sobre los terrenos necesarios, y la continua mala gestión de los recursos hizo que construir el puente con un presupuesto razonable fuera absolutamente imposible. Pero, güey, esto es el más ridículo por... Pues de cosas de lejos, güey, por de todos de los dos videos que llevamos. O sea, había unas cosas que, bueno, dices, verde. Otros por ego y bla, 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 pero esto es ridículo. En total, el proyecto despilfarró más de 70 millones de dólares, o 50 ¿En qué? Ese es el punto. Ya dijo, güey, que en planos y mamadas y sueldos. Pero, güey, esto es digno para hacer una revolución, ¿eh? ¡Qué mierda! Que la gente tuvo que pagar toda esta cantidad, bueno, no toda, pero sí una parte, para que de plano ni siquiera hubiera dicho nada. 23 millones de libras. Mínimo el que vimos de Van Gogh, mínimo ahí están los putos pilares, güey. Algo se estaba haciendo. Y cosas, güey, en otros. Pero aquí, güey, ni una puta piedra. Supongo que los londinenses tendrán que conformarse con uno de esos viejos cacharros que ya tienen. Si quieren experimentar Viejos mis madres. Bueno, estarán viejos, pero están muy bonitos. la sensación de cruzar un río al estilo inglés antiguo. Los parques temáticos exitosos pueden ser máquinas de hacer dinero, pero el increíblemente controversial Espléndida China de Florida fue todo lo contrario. Este parque modelo de 30 hectáreas en Espléndida Citrus Ridge, China. cerca de Orlando, costó 100 millones de dólares y estaba ¡Hala! destinado a exhibir réplicas de los monumentos más emblemáticos de China, sirviendo como complemento del parque temático Espléndida China en Shenzhen. Tras su inauguración con unos 3.5 millones de visitantes en 1993, el gobierno chino compró la participación de sus socios estadounidenses para obtener la propiedad total del parque, con la promotora Ok. inmobiliaria que ideó el proyecto con Josephine Channel al mando. Poco después surgieron preocupaciones de que el parque se estuviera utilizando como puerta de entrada para la propaganda comunista y los estadounidenses comenzaron a perder interés. También No mames. comenzaron las protestas por la recreación de exhibiciones religiosas que no eran de origen chino, como el Palacio de Potala construido por el pueblo tibetano, que fue hogar de sucesivos Dalai Lamas desde 1645. En noviembre de 1995, la Junta Escolar del Condado de Pinellas, Florida, votó a favor de prohibir las visitas al parque, e incluso un repentino cambio de nombre a Chinatown en 1996 no pudo salvarlo. Para 1999 se informó que Espléndida China había perdido 9 millones de dólares cada año, unos 200 millones de dólares en total, y su inevitable cierre estaba programado para el 31 de diciembre de 2003. El sitio se puso a la venta por tan solo 30 millones de dólares en 2009, pero sufrió saqueos y vandalismos brutales que lo dejaron completamente desolado. La demolición comenzó oficialmente en mayo de 2013 y para marzo de 2016 el parque había desaparecido por completo. ¿De qué mamada? Ay, todo por el comunismo. En 1980, una operación de perforación encargada por Texaco desencadenó una serie de eventos catastróficos que convirtieron un cuerpo de agua dulce de 3.4 metros de profundidad en Luisiana, conocido como el lago Pigner, ¿Qué
haciendo? Un lago de agua salada de 396 metros de profundidad. El Oh. 20 de noviembre, una plataforma petrolífera de $5 millones, propiedad de la empresa de perforación Wilson Brothers, perforó accidentalmente la mina subterránea de sal Diamond Crystal, debido a un error de cálculo de Texaco sobre su ubicación exacta. No mames. Alrededor de 13,000 millones de litros de agua se extrajeron del lago, arrastrando sal, tierra y agua hacia un agujero cada vez más grande, que creó un poderoso vórtice que succionó la plataforma de perforación. No. 11 barcazas, un remolcador, 26 hectáreas de terreno circundante e incluso una pequeña isla en el centro del lago. No mames, güey, ¿quién? No. ¿Qué pedo? Milagrosamente nadie murió, pero la verdadera víctima fue el orgullo de Texaco y su bolsillo. La compañía pagó $32 millones a la mina de sal Diamond Crystal y $12.8 millones a un jardín botánico cercano que resultó gravemente dañado por el incidente, lo que supuso para Texaco y Wilson Brothers un costo equivalente a más de $140 millones actuales. Ay, Si tu gusto por los Chamo, errores más qué costosos mamá. aún no se ha saciado, no te pierdas este video que hicimos sobre los megaproyectos más ridículos jamás propuestos. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente. ay, qué mamada. Le fallaron, güey, yo que no un vórtice. ¿Qué pedo, gringos? Nada. Nada creo que sea en primer mundo, ¿eh? Son primer mundo porque vendieron armas. Sí, vamos a decir de sorprendente, pues nada. Ah, es. Sí. Ah.